La geografía es la disciplina que trata del estudio, la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes en una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto. Para los griegos es la descripción racional de la Tierra y, particularmente para Estrabón, es el estudio de las distintas regiones humanas como base para la formación del político. Existen 4 tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son, el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio, el estudio de la relación entre el hombre y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. La geografía se divide en 2 grandes ramas, geografía regional y geografía general. La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados y regiones a distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña, hasta el estudio regional amplio de comarcas, países, naciones o estados, e incluso, espacios multinacionales. Mientras que la geografía general se divide en 2 grandes ramas, geografía física y geografía humana. La geografía humana se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, culturas, economía e interacciones con el medio ambiente mediante el estudio de sus relaciones con el espacio y el lugar y a través de él. La geografía física se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural como la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. Las 4 tradiciones históricas en investigación geográfica son, análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, estudios de área de lugares y regiones, estudios de relaciones entre humanos y tierras y las ciencias de la Tierra. La geografía ha sido llamada, la disciplina mundial, y, el puente entre las ciencias humanas y las ciencias físicas. Historia. Geografía contemporánea. A partir de los años 50 del siglo XX se produjo un intenso debate en la disciplina, a consecuencia de los catastróficos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, donde se puso en cuestión el papel de la geografía, que por tradición había estado inclinada a los intereses del Estado desde sus orígenes al centrarse en la consigna de Estrabón debido a que su conocimiento estaba orientada a dicho fin. Epistemología de la geografía. Es el estudio sobre los orígenes y sentidos de los planteamientos teóricos de la disciplina. Posturas teóricas y corrientes de la geografía contemporánea. La geografía, al abarcar a las ciencias sociales en su análisis, comparte una serie de posicionamientos teóricos y posturas con otras disciplinas como la sociología, la historia o la economía. Estos posicionamientos se cruzan con los análisis que se realizan en las ciencias naturales, para el estudio de los componentes físicos y biológicos del espacio geográfico, los cuales son analizados de manera crítica por medio de las diversas posturas. Geografías feministas. Geografías decoloniales. Geografías marxistas. Geografías poscoloniales. Estructura clásica de la geografía. La geografía durante la época clásica griega era una disciplina con un solo objetivo, la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada del ecúmene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos, y se encargaba de describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre. Pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en 2 ramas que forman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vilá Valentí. Estas 2 ramas son geografía general y geografía especial, también llamada esta última, en distintas épocas, geografía corológica, es decir,
geografía de los lugares y geografía regional, que fue el término que finalmente se impuso y que abarcan ambas el doble objetivo de estudio de dicha ciencia. Siguiendo con los planteamientos de Vila-Valentí, estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a una nueva dicotomía, geografía física y geografía humana. Así, a partir de lo que se pensaba en el siglo XIX, que las formas de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza exigían un enfoque separado y especializado, la geografía solía dividirse en dos grandes ramas, geografía general y geografía regional. Es importante señalar que es fundamental ponerlo sobre la mesa, pues es aún una de las principales formas de aproximarse a la disciplina, debido a que se trata de un saber del Estado tal como lo pone de relieve Yves Lacoste en su obra La geografía, un arma para la guerra, la cual sigue siendo utilizada por las instituciones nacionales de todo el mundo, a pesar de que en los círculos académicos especializados suele reconocerse como obsoleta. En la división clásica, la geografía general solía pensarse como analítica, ya que estudiaba los hechos físicos y humanos individualmente, mientras que la geografía regional se consideraba como sintética, ocupándose de los sistemas territoriales particulares sin distinción entre físico y humano. Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía que cambió dramáticamente con los debates ocurridos en la segunda mitad del siglo XX. Geografía general. La geografía general presenta un conjunto de diversos tipos de subdisciplinas configuradas alrededor de su propio objeto, con fuertes vínculos con sus respectivas ciencias auxiliares y con grados variables de comunicación entre sí. Se trata de un estudio de multitud de ciencias específicas que se encuentran relacionadas entre sí por el objeto de estudio. Por razones metodológicas que se derivan del campo de estudio tan amplio que desarrolla, se subdivide en dos grandes ramas, geografía humana y geografía física. Geografía humana. La geografía humana es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y sus reacciones con su entorno tanto en el aspecto estático de su organización, como en el dinámico de los cambios que experimentan. La geografía humana contiene varias divisiones. Geografía de la población. Geografía rural. Geografía urbana. Geografía médica. Geografía del transporte. Geografía económica. Geografía política. Geografía social. Geografía del envejecimiento. Geografía cultural. Geografía histórica. Geografía física. La geografía física es la rama de la geografía que estudia en forma sistemática y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico natural. La geografía física se preocupa, según Strahle, de los procesos que son el resultado de dos grandes flujos de energía, el flujo de radiación solar que dirige las temperaturas de la superficie junto a los movimientos de los fluidos, y el flujo de calor desde el interior de la Tierra que se manifiesta en los materiales de los estratos superiores de la corteza terrestre. Estos flujos interactúan en la superficie terrestre que es el campo del geógrafo físico. Así, la geografía física es la rama de la geografía que estudia el medio físico. Los principales elementos que estructuran el medio físico corresponden al relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el suelo, y el estudio de cada uno de estos ha dado origen a diversas ciencias de la Tierra, entre las cuales se encuentran climatología, geomorfología, hidrología, hidrografía, glaciología, geocriología, geografía litoral, pedología, riesgos naturales, ecología del paisaje, paleogeografía, biogeografía. La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que los han originado, que los modifican y que los pueden hacer desaparecer, incluyendo también la relación de estos con el medio. Entre sus ramas están fitogeografía, zoogeografía,
Biogeografía de islas. Filogeografía. Geografía regional. La geografía regional o corológica es la disciplina que estudia los sistemas o complejos geográficos. Sin embargo, no hay consenso a la hora de definir qué es un complejo geográfico ni el papel de la geografía regional en el conjunto de la geografía. Para algunos geógrafos, la geografía regional es una disciplina encargada del estudio sintético de los complejos geográficos. Sería por lo tanto una parte de la geografía en condición de igualdad con las múltiples disciplinas que conforman la geografía general o sistemática, las cuales estudian analíticamente diversos fenómenos en sus características y distribución. Para otros geógrafos, sin embargo, la denominación geografía regional es redundante pues toda la geografía es regional. Es decir, la geografía tiene por objeto estudiar los complejos geográficos a cualquier escala tanto de forma sintética como temática. Las diversas disciplinas que conforman la geografía general serían por lo tanto, el acercamiento temático y comparativo al estudio de los complejos geográficos. Así, según Robert E. Dickinson, la geografía es fundamentalmente la ciencia regional o corológica de la superficie terrestre, y para Manuel de Terán, la primacía de la geografía regional no es discutible en la situación actual de la ciencia geográfica. La geografía moderna es fundamentalmente geografía regional, como en la antigüedad fue corología y chorografía. Objetivos de la geografía clásica. Como se ha observado con detenimiento en el análisis anterior, el pensamiento geográfico dominante se enfoca en la proyección de características particulares de la sociedad para el análisis de datos estadísticos, con el objetivo de ser proyectados y analizados en circunstancias específicas. El ordenamiento territorial es una técnica administrativa, que ha estado influenciada por multitud de ciencias, especialmente por la geografía física, la geografía humana y regional y las ciencias ambientales. Tiene dos grandes objetivos que se corresponden con dos tradiciones dentro de la ordenación del territorio, asociado al papel del Estado. Por un lado, la planificación del territorio mediante la aplicación de normativas que permitan o prohíban unos determinados aprovechamientos. Por otro lado, el desarrollo socioeconómico equilibrado de los territorios que componen la superficie a ordenar generalmente una comarca o una región. La planificación urbana forma parte de las técnicas del urbanismo y comprende el conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectual por el que se establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial que generalmente se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. Está relacionada con la arquitectura y la ingeniería en la medida en que ordena espacios construidos. La planificación rural es la técnica que se encarga de la planificación física y de promover el desarrollo sostenible en los espacios rurales. La planificación de infraestructuras y servicios es la técnica que se encarga de promover, desarrollar y llevar a cabo las principales obras civiles. La cartografía es una disciplina que integra ciencia, técnica y arte, que trata de la representación de la Tierra sobre un mapa o representación cartográfica. Al ser la Tierra esférica ha de valerse de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al plano. La teledetección es la técnica que permite obtener información sobre un objeto, superficie o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un instrumento que no está en contacto con él. Los sistemas de información geográfica son sistemas organizados de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. La prevención de riesgos naturales. Dentro de la cadena de actuaciones frente a los riesgos deben conocerse, de forma genérica, las medidas de prevención, tanto estructurales como no estructurales, el papel de la predicción a corto, medio y largo plazo, los agentes implicados en los sistemas de alerta, la necesaria educación del comportamiento frente al riesgo así como algunos aspectos relativos a la legislación y sistemas de seguros en relación con los riesgos naturales.
Todo ello puede enmarcarse dentro de las conclusiones de la década internacional para la mitigación de las catástrofes, entre las cuales cabe hacer especial incidencia en la necesaria evaluación de la peligrosidad, vulnerabilidad y cartografía del riesgo. La gestión medioambiental se encarga de identificar y prevenir los efectos negativos que las actividades de las empresas económicas producen sobre el ambiente, así como analizar los riesgos que pueden llegar a dichas empresas como consecuencia de impactos ambientales accidentales que puedan producir. Por ejemplo, una industria química que produce un determinado tipo de vertidos debe conocer el impacto que está teniendo sobre el ambiente con su actividad normal, pero también tiene que prever qué riesgos se pueden derivar de posibles accidentes, como puede ser el caso de la rotura de un depósito, un incendio o similares. La geomática se encarga del estudio automatizado de la información geoespacial. Está basada en un conjunto de tecnologías enfocadas al desarrollo de estudios sobre cualquier objeto en la Tierra. Emplea tecnologías geoespaciales usadas en la cartografía y la topografía, incluyendo la fotogrametría, la hidrografía y la hidrología, apoyadas con el uso de sistemas informáticos, como los SIG, la percepción remota, los sistemas de posicionamiento global, bases de datos espaciales o herramientas CASE, entre otros. Geógrafos notables. Eratóstenes. Calculó el tamaño de la Tierra. Estrabón. Escribió Geográfica, uno de los primeros libros que delinean el estudio de la geografía. Ptolomeo. Compiló el conocimiento griego y romano en el libro Geografía. Al-Idrisi. Autor de Kitab Ruyar. Gerardus Marqueitar. Cartógrafo innovador, creó la proyección Marqueitar. A pesar de no ser geógrafo, se reconocen sus aportes. Alexander von Humboldt. Considerado uno de los padres putativos de la geografía moderna, publicó el Cosmos y abrió el subcampo de la biogeografía. Karl Ritter. Considerado uno de los padres de la geografía moderna. Ocupó la primera cátedra de geografía de la Universidad de Berlín. Arnold Henry Guyot. Descubrió la estructura de los glaciares y la comprensión avanzada en el movimiento de estos, especialmente en el flujo de hielo rápido. William Morris Davis. Padre de la geografía americana y desarrollador del ciclo de la erosión. Pablo Vidal de la Blache. Fundador de la Escuela Francesa de Geopolítica, escribió los principios de la geografía humana. Halford John Mackinder. Desarrollador de la teoría del Heartland. Ellen Churchill Semple. Fue la primera geógrafa influyente de América. Carlos Sauer. Padre de la geografía cultural. Walter Crystale. Geógrafo humanista y desarrollador de la teoría de los lugares centrales. Ji Fu Tuan. Geógrafo humanista, con aportes como el concepto de topofilia. Roger Tomlinson. Creador del primer sistema de información geográfica, por lo cual es considerado el padre de la geomática. Carl W. Batzar. Influyente geógrafo germano-estadounidense, ecologista cultural y arqueólogo ambiental. David Harvey. Geógrafo marxista y autor de teorías sobre geografía espacial y urbana, ganador del premio Vautrin-Lud. Milton Santos. Geógrafo marxista humanista y urbano. Edward Soja. Destacó por su trabajo en el desarrollo regional, la planificación y la gobernanza. Acuñó los términos Sinexism y Postmetropolis. Ganador del premio Vautrin-Lud. Michael Frank Goodchild. Geógrafo de los sistemas de información geográfica y el análisis espacial y ganador de la medalla del fundador de RGS en 2003. Doreen Massey. Estudiosa clave sobre el espacio y los lugares en la globalización y sus pluralidades. Ganadora del premio Vautrin-Lud. Nigel Thrift. Creador de la teoría no representacional. Premio Vautrin-Lud. Instituciones y sociedades. American Geographical Society. Anton Melik Geographical Institute. American Association of Geographers. National Geographic Society. Real Sociedad Geográfica Canadiense. Royal Geographical Society.
Sociedad Geográfica Española. Russian Geographical Society. Royal Danish Geographical Society. Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico Agustín Coudasay.